Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que honestamente me apasiona mucho y que sé que a muchos de ustedes también les interesa. Y sí, como el título lo indica, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a sumergirnos en por qué esta pareja, o más bien, esta relación que existió, es tan importante para mí y, estoy seguro, para muchísimas personas alrededor del mundo. Vamos a explorar no solo la magia de la pantalla, sino también la realidad, la conexión que sentíamos y todo lo que significaron para nosotros. Así que si eres fan de Love is in the Air, si te encantan las historias de amor en la vida real, y si simplemente te interesa saber por qué esta pareja generó tanto impacto, has llegado al lugar correcto. Prepárense para una conversación larga, interesante y, espero, llena de emoción. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, y así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Suscríbanse ahora mismo. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Es un apoyo enorme. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿Por qué Kerem Bürsin y Hande Erçel son tan importantes? Para mí, y creo que para muchos de ustedes, la respuesta es bastante simple, porque nos hicieron creer en el amor. No, en serio, no es una exageración. A través de sus personajes, Eda y Serkan en Love is in the Air, nos regalaron una historia que nos enganchó desde el primer episodio. Nos reímos, lloramos, nos emocionamos y sobre todo, soñamos. Pero, la magia de esta pareja no se limitó a la pantalla. La química entre Kerem y Hande era palpable. La forma en que se miraban, la complicidad, la forma en que se comportaban fuera del set, todo indicaba que había algo más. Y efectivamente ese algo más existió. Se enamoraron. Y eso, amigos míos, es algo que muy pocas veces se da en la televisión. Ver cómo el amor de la ficción se materializa en la vida real es algo que nos toca el corazón a todos. La conexión entre ellos era increíblemente fuerte. En cada entrevista, en cada evento se notaba la conexión, el respeto y el cariño que se tenían. Y eso es algo que no se puede fingir. Era genuino. Era real. Y eso es lo que los hizo tan especiales. Nos invitaron a su mundo, nos permitieron ser parte de su historia, y nos regalaron momentos inolvidables. Recordemos los momentos más icónicos de la serie. Las miradas de Serkan hacia Eda, llenas de deseo y de una profunda admiración, las conversaciones llenas de tensión y coqueteo que nos mantenían pegados a la pantalla, los momentos románticos que nos dejaron sin aliento. La primera vez que se besaron, la declaración de amor bajo la lluvia, el nacimiento de su hija. Cada escena era una pequeña obra de arte. Y luego en la vida real, las mismas miradas, la misma complicidad, las mismas sonrisas. Era como si la serie continuara fuera de la pantalla. Era como si hubiéramos sido privilegiados testigos de una historia de amor que trascendía la ficción. Pero la importancia de Kerem y Hande no solo se reduce a su relación romántica. Ambos son actores increíbles, dotados de un talento excepcional. Kerem, con su carisma arrollador, su mirada penetrante y su profesionalismo impecable, logró crear un personaje complejo con sus debilidades y fortalezas que conquistó a todos. Un Serkan Bolat que, a pesar de su aparente frialdad, escondía un corazón enorme, capaz de amar con una intensidad inigualable. Vimos su transformación, su crecimiento, su capacidad de aprender y de entregarse por completo a Eda. Hande, con su dulzura, su talento innato y su belleza deslumbrante, le dio vida a una Eda soñadora, divertida, luchadora y sobre todo, llena de esperanza. Una Eda que, a pesar de las adversidades, nunca perdía la fe en el amor y en la vida. Hande supo transmitir la alegría, la tristeza, la determinación y la ternura de Eda con una maestría que nos dejó boquiabiertos. Su sonrisa iluminaba la pantalla y su llanto nos conmovía hasta lo más profundo. Juntos, Kerem y Hande crearon una pareja inolvidable, una pareja que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Una pareja que con su química y su talento, nos regaló momentos que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Además, ambos han demostrado ser personas con valores sólidos. Han hablado abiertamente de temas importantes,
han utilizado su plataforma para dar voz a causas sociales que consideran importantes y se han mostrado como personas sencillas, con los pies en la tierra. Han apoyado causas relacionadas con la educación, la protección del medio ambiente, la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos de los animales. Han utilizado su influencia para crear conciencia sobre temas relevantes y para inspirar a sus seguidores a ser parte del cambio. Esto sin duda ha contribuido a que los queramos aún más. Nos han demostrado que son más que actores, que son seres humanos con corazón, con conciencia social y con un compromiso real con el mundo que les rodea. Ahora hablemos un poco sobre el impacto cultural que tuvieron. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, una auténtica revolución televisiva. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y en docenas de países alrededor del mundo, conquistando corazones y generando un fervor inigualable. Fue traducida a múltiples idiomas y se emitió en plataformas de streaming y canales de televisión en todo el mundo, llegando a audiencias de todas las edades y culturas. La serie generó una comunidad de fans apasionados que se unieron a través de las redes sociales, creando grupos, foros y páginas dedicadas a la serie y a sus protagonistas. Los fanáticos compartían sus opiniones, analizaban cada episodio, creaban fanfictions, fanarts y edits, y se mantenían al día con todas las novedades sobre Kerem y Hande. La pasión por la serie se extendió por todo el planeta, creando una conexión única entre los fanáticos y los actores. Y Kerem y Hande como pareja se convirtieron en un símbolo del amor y la esperanza para muchas personas. Sus nombres se mencionaban en todas partes, en todos los medios de comunicación, desde las revistas del corazón hasta los periódicos más importantes. Sus fotos circulaban por todo el mundo en portadas de revistas, en sitios web de noticias y en las redes sociales. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar, la pareja que representaba el amor idealizado. La serie y la relación entre ellos generó un impacto enorme en la cultura popular. Inspiró tendencias de moda, la ropa que usaba Eda, los trajes elegantes de Serkan. La música de la serie con canciones pegadizas y emotivas se convirtió en un éxito en todo el mundo. Los viajes a Turquía, especialmente a Estambul, la ciudad donde se rodó gran parte de la serie, aumentaron considerablemente. Los fans querían visitar los lugares donde se filmaron las escenas, sentir la magia de la serie en vivo. Incluso la historia de amor de Eda y Serkan, y la de Kerem y Hande, se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Se analizaba cada detalle, cada gesto, cada palabra. Se especulaba sobre su relación, se soñaba con su futuro. Nos mostraron el poder de la televisión, del amor y de la conexión humana. Nos demostraron que una historia de amor contada con pasión y talento puede trascender las fronteras y unir a personas de diferentes culturas y orígenes. Nos recordaron la importancia de creer en los sueños, de luchar por lo que queremos y de no rendirnos ante las adversidades. Y no olvidemos el impacto personal que tuvieron en muchos de nosotros. Love is in the Air nos hizo soñar, nos hizo creer en el amor, nos dio esperanza en tiempos difíciles. Para muchas personas, esta serie fue un escape de la realidad, una fuente de alegría y felicidad en momentos de tristeza o incertidumbre. Nos permitió evadirnos de los problemas diarios y sumergirnos en un mundo de romance, comedia y emociones. La relación entre Kerem y Hande nos hizo sentir que el amor, aunque a veces complicado, es posible. Nos inspiró a creer en el amor verdadero, en la conexión profunda entre dos personas y en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida. Nos demostraron que el amor puede ser apasionado, romántico, divertido y, sobre todo, auténtico. Y aquí es donde quiero ser completamente honesto con ustedes. Verlos juntos, enamorados, me hacía sentir bien. Me daba esperanza. Me demostraba que las cosas buenas sí pueden suceder. Me hacía creer en la posibilidad de encontrar el amor, de ser feliz, de vivir una historia como la de Eda y Serkan. Era como si ellos fueran la prueba de que el amor verdadero existe, de que el destino puede unir a dos personas destinadas a estar juntas. Y cuando inevitablemente las cosas no funcionaron, también fue doloroso, porque habíamos invertido en esa historia, en esa pareja. Sentimos, de cierta forma, que una parte de nosotros también se rompió. Fue como perder a dos amigos, como ver que un sueño se desvanecía. La noticia de su separación nos dejó tristes, desilusionados. Nos preguntamos qué había pasado, porque no habían logrado mantener esa magia que nos habían regalado. Sentimos que habíamos perdido algo precioso,
algo que nos había dado tanta alegría. Pero, al final, la vida sigue. Las relaciones terminan, las personas cambian, y es importante aceptar la realidad y seguir adelante. Lo importante es que nos dejaron un recuerdo imborrable, un legado de amor y felicidad que siempre atesoraremos. Nos enseñaron que el amor, aunque a veces efímero, es hermoso y que vale la pena vivirlo. Nos recordaron que la vida está llena de momentos mágicos, de risas, de lágrimas y de emociones intensas. Y nos recordaron la importancia. Y ha de creer en la magia, en la esperanza y en los finales felices, aunque a veces no sean los que esperábamos. Nos enseñaron que incluso cuando las cosas no salen como queremos, siempre podemos aprender, crecer y seguir adelante. Y es importante aclarar que aunque su relación haya terminado, eso no resta valor a lo que vivieron, ni a lo que nos regalaron. Cada uno tiene su camino, y debemos respetar sus decisiones. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Lo que sí podemos hacer es recordar con cariño los buenos momentos, celebrar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Debemos honrar su historia, su trabajo y su legado, sin juzgar ni criticar sus decisiones. Debemos recordar que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella en nuestros corazones. Ahora hablemos de un aspecto que a veces se pasa por alto, el impacto profesional de esta relación. Tanto Kerem como Hande han seguido creciendo como actores, desarrollando sus carreras y demostrando su talento en nuevos proyectos. Han utilizado la plataforma que les brindó Love is in the Air para impulsar sus carreras y para consolidarse como figuras destacadas de la industria del entretenimiento. Han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo, que buscan nuevos desafíos y que están constantemente evolucionando. Han asumido nuevos retos, han participado en nuevos proyectos, han explorado diferentes géneros y han ampliado su registro actoral. Han demostrado su versatilidad, su capacidad de adaptarse a diferentes personajes y su compromiso con su trabajo. Han participado en películas, series de televisión y obras de teatro, y han sido reconocidos por su talento y dedicación. Han demostrado que su talento va más allá de la química que tenían en pantalla, que son actores completos, capaces de emocionar y de conmover al público con sus interpretaciones. Kerem ha seguido trabajando en Turquía y en el extranjero, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad como actor. Ha participado en series de televisión de éxito, ha protagonizado películas y ha sido reconocido por su trabajo. Ha demostrado su capacidad de interpretar personajes complejos con matices y contradicciones, y ha conquistado a un público cada vez mayor. Ha sido nominado y premiado por su trabajo, lo que demuestra su talento y su profesionalismo. Hande también ha continuado cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Ha participado en series de televisión que han sido un éxito en Turquía y en otros países, y ha demostrado su capacidad de interpretar personajes diferentes, con personalidades y conflictos distintos. Ha sido galardonada con premios y reconocimientos por su trabajo, lo que demuestra su talento y su dedicación. Ha sido imagen de marcas importantes, lo que demuestra su popularidad y su influencia. Su trabajo posterior demuestra que son profesionales comprometidos con su carrera, que buscan nuevos desafíos y que están constantemente evolucionando. Han utilizado su fama para impulsar sus carreras, para participar en proyectos que les apasionan y para crecer como artistas. Han demostrado que son talentosos, versátiles y dedicados a su trabajo. Y aunque sus caminos se hayan separado sentimentalmente, siempre serán recordados por su participación en Love is in the Air. Esa serie les abrió muchas puertas, les dio reconocimiento a nivel mundial y les permitió conectar con un público masivo. Les permitió demostrar su talento, crecer como actores y consolidarse como figuras destacadas de la industria del entretenimiento. Les dio la oportunidad de mostrar su trabajo al mundo y de ser reconocidos por su talento y dedicación. Y en última instancia, eso es algo muy valioso para cualquier actor. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son importantes para mí, y para muchos de ustedes, porque nos hicieron creer en el amor, porque nos regalaron una historia inolvidable, porque nos enseñaron que la magia existe y porque nos dejaron un legado de esperanza y felicidad. Fueron y siguen siendo un ejemplo de talento, de profesionalismo y de humanidad. Nos recordaron la importancia de creer en los sueños, de luchar por lo que queremos y de no rendirnos ante las adversidades. Su impacto va mucho más allá de la ficción. Inspiraron a miles de personas,
crearon una comunidad de fans apasionados y nos recordaron la importancia de creer en los sueños. Nos demostraron que el amor, aunque a veces complicado, es posible, y nos dieron esperanza en tiempos difíciles. Nos mostraron el poder de la televisión, del amor y de la conexión humana, y nos recordaron la importancia de creer en la magia, en la esperanza y en los finales felices. Nos dejaron un legado de amor y felicidad que siempre atesoraremos, y nos enseñaron que incluso cuando las cosas no salen como queremos, siempre podemos aprender, crecer y seguir adelante. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, y que se hayan sentido identificados con mis sentimientos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Por qué Kerem y Yandé son importantes para ustedes? ¿Qué momentos de la serie les marcaron más? ¿Qué recuerdos tienen de ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de sus trabajos actuales? ¿Qué proyectos les gustaría que realizaran en el futuro? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Me interesa saber qué es lo que más valoran de Kerem y Yandé, qué es lo que más les inspira y qué es lo que más les hace felices. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y por favor, ayúdenme a compartir este vídeo con la mayor cantidad de gente posible. Entre más personas lo vean, más grande será nuestra comunidad, y más contenido podremos crear. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima. Y recuerden siempre creer en el amor, en la esperanza y en la magia. Nunca dejen de soñar. Y nunca dejen de seguir a Kerem y Yandé, porque seguramente nos seguirán sorprendiendo con su talento y su trabajo. Chao.